Hoy sí, ¿verdad? Tengan muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a la clase. Espero que les saquen el mayor provecho. En la clase anterior habíamos visto los parámetros de medición de medición de biopsicosocial, ¿verdad? Habíamos llegado hasta aquí la escala de Wechsler para preescolar. Así es, compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta exposición? Lick, yo tengo un par de preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, dime. Tengo un par de preguntas sobre Dime. el trabajo que dejó. ¿Sí? Estaba leyendo las instrucciones y primero que nada quería preguntarle sobre lo de sobre lo que nos pide que investiguemos, porque bueno, por lo menos en mi caso es el tema del Fondo Monetario Internacional. Y ahí dice que busquemos diferencias, pero no sé diferencias de qué, con qué. ¿A dónde está eso? Ahorita le digo. En, 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 en fecha de no, olvídalo. Ya no lo encontré, pero es que a mí me lo habían mandado. Pero la otra pregunta es, ¿para cuándo sería entonces? Porque ahí en la fecha sí sale, sí, a mí por lo menos me sale que es para el 24 de julio de 2017. Sí, ahí hay error en la fecha, ¿verdad? Ahí me van a pedir disculpas, pero no revisé ese documento. Pero las exposiciones inician ahora, posiblemente. Vamos a tardar mañana. Y ahí pues vamos a ir cada semana. Son más o menos 3 exposiciones por semana. Ahí pueden ustedes calcular cuándo les va a tocar, ¿verdad? Ahí tienen ustedes que calcular cuándo les va a tocar. Porque decimos que el máximo tiempo para exponer es media hora, ¿verdad? Pero como estamos dando también tiempo para preguntas, entonces estamos hablando de que por grupo van a ser 40 minutos. Quiere decir que si iniciáramos ahora, pues disponemos de 90 minutos. 40 minutos y 40 minutos de un grupo son 80 minutos, ¿verdad? O sea, media hora para exponer y 10 para preguntas por cada grupo, son 80 minutos. Y los otros 10 minutos los dejo siempre para dar algún complemento sobre el tema. No sé si queda respondida tu pregunta, Gabriela. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta aún sobre el trabajo? Dime, Keren, Tatiana. Buenas tardes, licenciado. Yo acabo de ingresar a la sala de aquí de Teams y tenía la misma pregunta que mi compañera. No sé si es lo mismo respecto al trabajo, pero quería saber si esas son las partes del trabajo, de la exposición que debe de llevar. Sí, las partes del trabajo, sí. Déjame ver. Las partes del trabajo, es que como ella mencionó. Sí, dime. Sí, es que como ahí salía que llevaba índice, portada, introducción y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero salía la fecha del 2017 y todo eso, entonces yo me imaginaba que eran las mismas partes del trabajo. Sí, son las mismas partes, lo único que ese fue el formulario que di para unas investigaciones en el 2017, ¿verdad?
Creo que no me percaté, pues que estaba llevando todavía la fecha del 2017. Al terminar la clase les voy a cambiar eso y les voy a poner con la fecha correcta. Bien, tal vez hay una otra duda sobre los trabajos. Lick. Sí, viene. Usted dijo de que antes de hacer las exposiciones teníamos que mandarle el trabajo porque usted dijo que lo iba a revisar, Sí. pero como no puso, o sea, no sé si el correo que estaba en la rúbrica es el suyo o si también es como que otro, porque incluso el nombre que sale del licenciado no es el suyo. Entonces, por eso mismo no sé, no sabíamos dónde mandarlo. Sí, miren, eso acuérdense ustedes, la comunicación, cuando hay algún tipo de documento, se tiene que hacer siempre a través del foro. Siempre va a ser a través del foro. Para nosotros es prohibido que para asuntos de la universidad estemos utilizando nuestro correo particular. Entonces, por eso es precisamente que se crea el foro y cada semana se abre un nuevo foro. Por ejemplo, los que me van a mandar, les toca mandar en Semana Santa, ¿verdad? Porque tienen que mandarme en Semana Santa los que van a exponer el jueves después de la Semana Santa, tienen que mandarme a más tardar el viernes, tienen que mandarme el documento de investigación en Word y la presentación en PowerPoint, ¿verdad? Y la presentación en PowerPoint. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Lidia. Pero entonces, si en dado caso llegáramos a pasar ahora, entonces, o sea, como que no está como que bien coordinado, porque incluso cuando explicó la actividad, le pregunté, o sea, cuándo íbamos a pasar, o sea, como que una fecha en sí, y usted me dijo de que lo más probable era que pasáramos después de Semana Santa, porque incluso teníamos 2 semanas antes de parciales. Entonces, por eso, o sea, está como que muy descoordinada en sí, porque no sabemos si o sea, dónde mandárselo ahora, porque si pasamos ahora, es como que tendríamos que mandarle ya todo ahora, ahorita. Ok, está bien, mándenmelo, pues, pero sí, los que van a exponer me lo tienen que mandar a más tardar el Viernes Santo, ¿verdad? Los que vayan, vamos a empezar las exposiciones pues, después de Semana Santa. Vamos a ver qué me invento yo, porque ahí sí me tomé una guía que no era, pero me voy a ceñir a ella. Entonces, la primera presentación de los 2 primeros grupos, de los 3 primeros grupos, mejor dicho, tengo que tenerla en el foro a más tardar el Viernes Santo. Voy a abrir un foro para Semana Santa, para que allí me vayan incorporando los documentos que les he pedido. Como les digo, la investigación en Word y la presentación en PowerPoint. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? El objetivo es que yo lo pueda revisar y en un dado caso hiciera falta algo, podérselo corregir e incorporárselo en el documento o en la presentación, según sea el caso, ¿verdad? Y por eso es la intención de irlo haciendo con una semana, la entrega con una semana de anticipación, para que yo tenga la oportunidad de revisarlo e ir incorporando las observaciones, ¿verdad? Ir incorporando las observaciones y si es necesario, pues, y el tiempo no nos da, incorporar las deficiencias que pueda tener el trabajo. No sé si queda respondida tu pregunta, Lidia. Entonces, hoy y mañana, pues, de acuerdo. Vamos a dejar para inicios para el jueves después de Semana Santa. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Sí, Lick, yo, perdón, en cuanto a los documentos que hay que mandarle, eso es en el foro, ¿vea? Pero lo tiene que subir el que designamos nosotros como representante o lo puede subir cualquiera y el documento tiene que ir o sea, con el nombre. Lo importante es que Ajá. no me vayan a subir más de un documento, porque si en el grupo no se ponen de acuerdo y me suben 2 veces la misma presentación, pues ahí sí les voy a bajar un punto.
Ah, entonces lo puede subir cualquiera del grupo siempre y cuando solo lo suba uno, ¿verdad? Exacto, exacto. Ah, ok. Ok, gracias, Lick. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta sobre el trabajo, compañero? Yo, licenciado. Ajá, dime. Buenas tardes. Mire, el documento se va a abrir un foro ahí siempre en marzo, ¿verdad? Sí, O ya va a salir en abril. voy a abrir un foro en Semana Santa. Acuérdate Es- que en- para ajá. la Semana Santa, ahí es donde me tienen que subir el documento. Acordate que si tú observas la última viñeta, corresponde a finales de marzo y principios de abril, o sea, el periodo de Semana Santa. Ahí le voy a subir el foro. Y ahí vamos a subir el trabajo, licenciado. Ahí van a subir el trabajo El documento de Word y la presentación. y la presentación. Ahí le van a subir los que van a exponer el primer jueves después de Semana Santa. Ah, bueno. El primer jueves Y los primeros en exponer serán del grupo 1 al 5. Ah, los primeros posiblemente sean 1, 2 y 3 en esta semana. bueno, está bien, licenciado. Gracias. Acuérdate que tenemos lo que estaba explicando hace un momento. Los días jueves tenemos, ¿qué? 90 minutos, ¿verdad? De clase. Entonces, si yo le estoy dando media hora a cada grupo de exposición y 10 minutos para preguntas, estamos hablando de 40 minutos. 40 minutos de un grupo y 40 minutos del otro grupo se hacen 80 y son 90 minutos. ¿Qué significa? Que van a haber 10 minutos donde yo voy a repreguntar o hacer complementos a las exposiciones de ustedes, u observaciones, pues, ¿verdad? Y si vemos el día viernes es de 50 minutos. Entonces, quiere decir que 30 minutos de exposición más 10 minutos de preguntas se hacen 40. Entonces, siempre voy a disponer de 10 minutos para poder complementar o hacer preguntas o observaciones, ¿verdad? Claro, siempre va a ir en abono a ustedes. Bien, no sé si queda respondida a tu pregunta, José. Sí, licenciado, gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Sí, yo tenía una duda. Bien, dime. Sí, entonces solo para quedar claro, porque también yo creo que me perdí un poquito. Entonces le tenemos que mandar el trabajo escrito a más tardar nosotros somos el grupo 5, a más tardar para el Viernes Santo, o sea, el viernes de la otra semana. No, ustedes tienen un poquito más de tiempo, porque los trabajos para que yo los pueda revisar el fin de semana me los tienen que mandar día viernes. Entonces, si para jueves y viernes después de la Semana Santa van a exponer 3 grupos, quiere decir que en la siguiente semana va a exponer el grupo 4, 5 y 6. O sea que ustedes me lo tienen que enviar una semana antes de la fecha en que les toque exponer. Ah, ok, entonces nosotros se lo estaríamos enviando la semana siguiente. La semana siguiente de Semana Santa, sí, porque como digo, la exposición de la primera semana después de Semana Santa son 3 grupos, el 1, 2 y 3. La siguiente semana va a ser el 4, 5 y 6. Y así vamos a ir por semana, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, compañero? Estamos totalmente claros con lo que es el trabajo. Bien, les voy a pedir algo. Acuérdense que en la bibliografía ustedes tienen que poner cuáles son las fuentes de investigación. Quiero decirles algo. Estos temas ya han sido expuestos en años anteriores. Pero yo tengo todas las presentaciones de los años anteriores. No quiero que vayan y con un amigo, mira, dame tu investigación y dame tu. Y les voy a demostrar. Ahorita ya estoy compartiendo pantalla. Les voy a demostrar que yo llevo eso bajo total control porque no quiero que vayan a copiar. Aquí tienen, miren. Desarrollo humano, primer ciclo 2018. Yo le doy, aquí están ustedes, miren. 2021. Sección 02, 2021. Pero aquí tenemos investigaciones alumnos 2018. Ahí están. Toda una buena parte de las investigaciones.
De luego, las presentaciones de ustedes, aquí están. El Sistema de las Naciones Unidas, UNESCO, el marco jurídico, Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, todos están aquí. O sea que todas estas investigaciones las han realizado en ciclos anteriores. Por lo tanto, no quiero copias de ciclos anteriores, sino que sea una investigación propia. Porque si yo veo que han copiado de investigaciones anteriores o de presentaciones anteriores, automáticamente el grupo va a tener 0, ¿verdad? O sea, yo espero que nadie se vaya a arriesgar a tener 0. Y lo voy a demostrar, pues, comparando, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, la bibliografía que van a utilizar ustedes la van a buscar solamente en PDF. La información que esté solamente en PDF en Internet, ¿verdad? Ahí pueden ustedes buscar la información. Porque si buscamos cualquier fuente, no todas las fuentes son fidedignas y por lo tanto, las más confiables son las que se presentan porque tienen autores, son las que se presentan en PDF. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas. Iniciamos con la presentación de esta clase. Muy bien. Les estaba diciendo que nos habíamos quedado en esta, ¿verdad? Y si no, corríjanme, por favor. Habíamos visto la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Esta es más especializada que la de Stanford Binet, porque está hablando de periodo preescolar. Con niveles independientes de edades, ¿verdad? O sea, hay una escala para niños de 2,5 a 4 años y hay una escala, aquí hay un error. Hay una escala de 4 a 7 años, o sea que son 2 escalas. Una para niños de 2,5 a 4 años y la otra de 4 a 7 años. Y arroja calificaciones separadas, ¿verdad? Separadas. Es decir, que son 2 tipos de calificación. La de una escala y la de la otra escala, de 4 a 7 años. De 2,5 años a 4 años y de 4 a 7 años. Arroja calificaciones separadas. ¿Sobre qué? Sobre la expresión verbal. O sea, estas escalas son basadas en estudios científicos que se han realizado, ¿verdad? Con una población que científicamente puede ser representativa para toda la población, ¿verdad? O sea, con una muestra, perdón, que sea suficientemente representativa para toda la población. Entonces, hay una escala donde se va a evaluar la calidad o el avance verbal de la persona, del niño en este caso, ¿verdad? Como digo, están los parámetros y las respuestas en el test van a ser comparadas con los estándares establecidos que debe tener un niño de 2,5 años a 4 años o un niño de 4 a 7 años. No sé si me he explicado, si hay alguna duda o pregunta, si ha quedado claro. No tengo problema de volver a explicar. Lo que me interesa es que ustedes queden bien claritos con esto. Eric. Dime, Eric. Sí, dígame, Lick. No, tú me estabas aquí indicando, me pareció aquí que estaba indicando. No. Ok. ¿No hay dudas o preguntas entonces? Sigamos.
Luego, la otra escala que dentro de esta escala de inteligencia de Weller es el desempeño que debe tener el niño. O sea, cuáles son las actividades que ya puede realizar el niño en esas edades. Como digo, son dos escalas preestablecidas y las respuestas del niño se van a comparar con esas escalas preestablecidas. La primera, como digo, la escala verbal, la segunda, la escala del desempeño. Es decir, cómo se desempeña el niño, ya que hay un patrón que dice cómo debería desempeñarse. Y ahí viene donde se le va a establecer si el niño está atrasado en su desempeño o va avanzado o está dentro de lo normal. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas. Hasta aquí. Ok, sigamos. Luego está la puntuación combinada. ¿Qué se refiere la puntuación combinada? La expresión del niño. ¿Verdad? Si lo verbal va coincidiendo con el desempeño. A eso se refiere esa puntuación combinada. Si lo verbal va coincidiendo con el desempeño. O sea, no es que se vaya a medir la escala de una forma independiente cada uno de los elementos que se van evaluando, sino que va a ir la puntuación combinada de ambos, de lo verbal y de lo del desempeño. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Luego se va a medir también, esa escala mide el razonamiento verbal y no verbal. Yo les he expresado a ustedes, creo que ya se los he dicho a ustedes. Las personas expresamos el 80% de forma gestual y el 20% de forma verbal. O sea que hablamos más con los gestos que con la expresión verbal, o sea, con la palabra. Entonces, al niño se le va a poner, se le van a hacer preguntas para conocer su razonamiento verbal, ¿ya? Se le van a pedir parámetros de medición al niño del razonamiento verbal mediante la problematización que se le presente y sus reacciones, o sea, el razonamiento no verbal. ¿Ya? ¿Cuál debería ser el razonamiento verbal del niño ante una situación que se plantea el test? ¿Y cuál debería ser la reacción no verbal del niño? Vean, ahorita me estoy acordando de un caso de un paciente que yo tuve aquí durante este periodo de la pandemia. Es un joven solo para poner el ejemplo de cómo nos expresamos verbalmente. Es un joven que tenía problemas más que todo de relación con los demás y tenía su autoestima baja. Entonces, como yo tuve que cerrar mi clínica, pues porque los pacientes no estaban tan frecuentes como antes, entonces, pero eso no significa que no atienda pacientes, claro que sí. Lo hago y lo hago en un parque no muy concurrido de aquí de San Salvador. Allí hago yo. Entonces, dentro del parque, como es algo grandecito, busco un lugar un poco lo más apartado posible del parque y que no haya una afluencia excesiva de gente, no que más o menos lo normal, que como digo, de por sí es poca. Y ahí le doy la consulta a mis pacientes. Entonces, él, como les digo, tenía problemas pues, de autoestima. Y por lo tanto, son de aquellas personas que siempre están pensando en qué dirán los demás. No tienen un autoconcepto suficiente. ¿Qué son ellos? ¿Y qué me importa lo que digan los demás? Siempre y cuando lo que yo esté haciendo no sea algo
no ético, algo no moral, o sea, algo prohibido. Entonces, dentro de le puse un ejercicio de relajamiento. Lo hice yo para que él me viera, y estando en el parque, ¿verdad? Lo hice yo para que él me viera el ejercicio que yo hacía y que él lo hiciera después de mí. Para que él lo hiciera después de mí. En el ejercicio, eso es contracción de todos los músculos del cuerpo. Hasta el cerebro, ¿no? Hasta los músculos del cerebro, que ahí casi no hay músculos, pero sí tienen reacción, ¿verdad? Se contraen, ¿verdad? Con ese ejercicio. Y yo que soy chele, se me nota más porque, aparte de que todo mi cuerpo tiembla, y según la expresión del joven me dijo que se me había puesto hasta morada la cara. O sea, se notaba que era lo que estaba haciendo, pues a legua, ¿verdad? Estaba notando. Yo solo le estaba enseñando a él. Entonces, le pregunté, hoy te toca hacerlo a ti. ¿Saben qué fue lo que él hizo inmediatamente? Inmediatamente él comenzó a ver hacia todo su alrededor. O sea, hasta donde alcanzaba a doblar su cabeza, de un lado, para ir a terminar, hasta donde alcanzaba a doblar su cabeza, hacia el otro lado, aún doblando un poquito el cuerpo para atrás. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? ¿Qué piensan ustedes que hizo con ese gesto? ¿Qué es lo que me dijo con ese gesto? ¿Qué creen ustedes que me dijo con ese gesto? Vamos a preguntar. No estoy diciendo que me den una respuesta exacta o certera, sino que ¿qué piensan ustedes? María de los Ángeles Rodríguez Jiménez. María de los Ángeles Rodríguez Jiménez. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, María de los Ángeles. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que me está... Cuando yo observé esa actitud en el joven, ¿qué crees tú que él estaba comunicando sin que se diera cuenta lo que estaba comunicando? Si tú hubieras visto... ¿sí? Lick, disculpe, es que me sacó y no podía entrar. Hasta ahorita volví a entrar. ¿Quién te sacó? No sé, quizás el sistema. O no sé si mi internet. Bueno, no, ahí lo voy a ver. Yo ya les he mostrado cómo el internet me pone ahí claritamente las horas en que entran y que salen. No sé si les he puesto una muestra. La voy a poner para que vean todo. Miren, vamos a ver la última, el 18 de marzo. Este es el informe que me da el sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí, Catherine Stephanie se unió. Ahí pueden ver ustedes, lo voy a poner más grandecito. Se unió a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, del 18 de marzo. Y abandonó hasta las 16:58, o sea, 2 minutos antes de las 5. Quiere decir que ella estuvo conectada en mi clase durante 58 minutos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Andrea Celina. Se conectó a las 4:05, 16:05. Abandonó a las 16:29. Y se volvió a conectar a las 16:43. Volvió a desconectarse, porque posiblemente haya sido falla, a las 16:55, o sea, 5 para las 5. Y se volvió a unir hasta las 16:59, hasta que terminó la clase. Esos son los informes que me da el sistema. O sea que yo me ventaja y por eso todo lo que ustedes me digan lo compruebo. Porque como queda la grabación, lo compruebo. Dime, licenciado, yo Andrea Celina le porque escribí en el foro y le mandé María de los Ángeles, a María de los Ángeles le he dado la palabra ahorita. Dime, María de los Ángeles.
Sí, Lick, porque fíjese que igual ayer así me pasó, yo ingresé a la clase y, o sea, yo estaba así y de la nada vi que me sacó, yo dije, qué raro, si yo no le apreté nada, dije yo. Ok, ahí estamos pendientes, María de los Ángeles, ¿ya? ¿Verdad? Sí. Ok, ¿alguien quería decirme algo? No, yo que me tomó como ejemplo, pero yo el día que usted dice que me desconecté, le escribí en el foro y le mandé capturas. Que No, ese día, un día correcto. anterior, se me quebró el celular, andaba de mi mamá, no sé por qué me sacaban y nunca me dejaba entrar y no sé qué. Sí, Andrea, es cierto, es cierto. Y si vemos tu asistencia, está perfecta. Porque yo todo lo uno, ¿verdad? Todo lo uno. La información, o sea, si ustedes me demuestran que por falla o por un motivo que realmente puedan demostrar no asistieron o se desconectaron, no hay problema, ¿verdad? Si tú ves, vamos a ver, ok, María de los Ángeles, pues sí, aquí te aparece la falla del día 18. No, del día 19 que te aparece. El día 19, el día 18 está bien. El día 19 te aparece la falta, ¿verdad? Entonces, todo eso a mí que me lo informa es Tim. Porque el sistema es el que lleva ese control. Yo solo le estoy demostrando que es bien difícil tratar de engañarme. Cuando les digo que eso pasa y que veo que llega un punto en que no se pueden conectar, todo eso me lo tienen que dejar evidencia y enviármela. Me la suben al foro y yo la tomo en cuenta, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Ok. Entonces, le voy a preguntar a otra compañera. Jennifer Gabriela Vaquero de la O. Jennifer Gabriela Vaquero de la O. Jennifer Gabriela Vaquero de la O a la 1. Jennifer Gabriela Vaquero de la O a las 2. Jennifer Gabriela Vaquero de la O a las 3. Aquí de una vez le ponemos falta, ¿verdad? Joana Andrea Valencia Serrano. Joana Andrea Valencia Serrano. La pregunta que yo hacía, te la voy a repetir, no hay ningún problema. La actitud que desarrolló este joven, ¿a qué crees tú que se debe? Cuando yo le dije que hiciera el mismo ejercicio que yo había hecho allí, prácticamente en público. Sí, bueno, yo creo que la mayoría cuando fuimos adolescentes fuimos así. Joana, casi no te escucho. Hola. Joana. No sé si me escuchan. Hoy te escucho un poquito mejor. ¿Me escuchan? Hoy sí, te escucho mejor. Sí, dime, Joana. Esta es otra forma de pasar lista, fíjense. Ver si contestan las preguntas que yo les hago. Porque muchos, como digo, y he descubierto que algunos solo se conectan, pero no están en clases. Sí me escuchan. Hoy sí te escucho. Bueno. Sí, me preguntan si, ¿qué le daba a entender la respuesta de... La respuesta gestual de él. No lo escucho muy bien, no sé si me va a entender, pero quizás su
comportamiento corporal daba a entender que no estaba seguro de mostrarse frente a otras personas. Quizás como que le daba pena o miedo lo que pensaran otras personas de él. Exactamente, eso es. ¿Verdad? Eso es. Yo lo dejé que hiciera todo el gesto. Y ahí me estaba diciendo a mí una o dos cosas. O tenía temor o tenía pena. Eso en ambos casos era inseguridad. ¿Verdad? Era inseguridad. Entonces, antes de hacer el ejercicio, yo le dije, ese gesto que acabas de hacer, de mirar prácticamente casi a 360 grados, ¿sí? Eso me está, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y me fui, ¿verdad? Y él me respondió, ¿verdad? Que porque tenía temor de que tuviera alguien conocido de él y que después se fuera a burlar. Entonces yo le dije, ¿estás haciendo algo mal? ¿Estás haciendo algo condenable? Y comencé yo con otro esquema, otra metodología de tratamiento con él. Y en realidad él lo estaba haciendo porque es parte de sus problemas, la timidez, ¿verdad? Pero la timidez siempre tiene un origen. Y ahí estaba yo tratando de llegar, ahí me estaba dando ya una pauta de timidez. Y esa pauta, en base a preguntas, él iba a irme indicando cuáles eran los motivos de esa timidez. Y al mismo tiempo que él me confirmó que era ese temor, una inseguridad, una timidez, ¿verdad? Que era ese temor. Entonces comencé yo a darle tratamiento. Miren, el joven ahorita se desempeña muy bien, pues. Porque, sí, ¿de qué nos tenemos que apenar? Nos tenemos que apenar de actos indecorosos, de hacer actos prohibidos, hacer actos que van contra la moral, que van contra la ética, o que van contra la religión, para los que son religiosos, ¿verdad? Allí es donde tenemos que sentir pena o temor, pero de ahí por hacer algo que no es malo, sino que al contrario es bueno porque está experimentando un nuevo mecanismo para su desarrollo, para su potenciación, no tiene por qué tener temor, ¿verdad? Entonces, por ahí me fui con él y hasta que él llegó y razonó de que tenía la razón. Ya el muchacho, como digo, ahora es otra persona diferente. Ya se desenvuelve mucho mejor. El temor que tenía, pues, ya lo abandonó. Pero con eso lo que yo les quiero demostrar es que hay un razonamiento verbal y un razonamiento no verbal. O sea, pues que nos expresamos. Y nosotros como psicólogos estamos bien pendientes. Estamos bien pendientes. Observando, si es posible, al 100% a la persona. Todos sus movimientos, todos sus gestos. Por eso es que a veces nos dicen que ya me estás haciendo como el psicoanálisis, mire, tal vez yo me le quedo viendo a alguien por alguna razón, ¿verdad? Pues ya me estás psicoanalizándome. Me lo dicen de broma, amigos, ¿verdad? Porque saben que soy psicólogo. Pero es eso, el psicólogo es bien observador y observa gestos, actitudes que se manifiestan a través de un gesto. Entonces, eso tiene que observar a la persona que esté aplicando la escala de Wechsler. ¿Cuál es el razonamiento verbal y no verbal de un niño, verdad? Ya sea de 2,5 a 4 años o de 4 a 7 años. Eso lo va observando. Lógicamente tiene que ser un psicólogo preparado para eso, entrenado para aplicar estos tests, ¿verdad?
Bien. Luego viene, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. No hay dudas, no hay preguntas. Ya ven que por eso los psicólogos somos bastante difíciles de engañar, ¿verdad? Luego viene el vocabulario receptivo o expresivo. O sea, el vocabulario receptivo es hasta dónde el niño entiende lo que yo le digo. Y la capacidad de expresarse de ese niño. Eso lo mide esta escala de inteligencia de Wesley. La capacidad de recibir instrucciones o de recibir mensajes. Y la capacidad de expresar lo que quiere o lo que siente. Y como digo, lo hace también de una forma verbal y no verbal, ¿verdad? Ese vocabulario receptivo o expresivo. Pero aquí lo que está buscando es el vocabulario verbal, ¿verdad? Ya sea receptivo o expresivo. Hasta dónde me entiende lo que yo le digo. O hasta dónde tiene la capacidad de manifestarse este niño. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer complemento? ¿No? Y luego la rapidez del procesamiento de la información. ¿Con qué rapidez absorbe? Cuando se le da alguna información, ¿con qué rapidez la absorbe? Y eso es lo que mide la escala de inteligencia de Wesley. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? ¿No hay? Seguimos. En el transcurso del ciclo de vida se pueden identificar diferentes test psicológicos y cognitivos según sea la necesidad. O sea, hay una gran cantidad de test psicológicos y test cognitivos que se van aplicando según los requerimientos del paciente o si se trata de niños, los requerimientos de sus padres o de sus responsables, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad. Yo aquí les traigo algunos para mención, ¿verdad? Algunos, pero hay más, no significa que estos sean los mismos. Está, por ejemplo, el test de orientación vocacional. ¿Eso qué es lo que pretende? El test de orientación vocacional. La misma palabra lo dice. Orientar a la persona hacia la vocación que tiene de acuerdo a sus aptitudes. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre aptitud, o sea, con P, y actitud, o sea, con C? Lick. Sí, dime, Helen. A mi parecer quizás la actitud es como nosotros vamos a enfrentar el problema y la aptitud son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo. Excelente, Helen, eso es, ¿verdad? La actitud es el comportamiento que desarrollamos ante una situación. Esa es la actitud, ¿verdad? Actitud positiva, actitud negativa, actitud de temor, actitud de amor, etcétera, ¿verdad? Y la aptitud son las capacidades o herramientas, como le dijo él, ¿verdad?, que tiene la persona. ¿Cuál es la intención de definir estas aptitudes? La intención es que conociendo las aptitudes podemos definir cuál es su inclinación vocacional. O sea, este test, hay una serie de preguntas que se le hacen a la persona, la va respondiendo y al final se hace una evaluación de todo lo respondido y entonces el mismo test va a dar la respuesta de para qué profesiones, para qué profesiones tiene aptitud esa persona. O sea, cuál es la vocación de esa persona.
cuál es su inclinación. Pero a veces, y no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, si lo quieren comentar, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero yo sí he conocido varios casos, incluso cuando no era psicólogo, de compañeros de estudio que iniciaron una carrera. De hecho, me acuerdo cuando estudiaba en la UCA, un compañero estaba estudiando administración de empresas conmigo. Ya estábamos en los últimos años, en los últimos ciclos, ¿verdad? Entonces, y él me dijo de que para él fue difícil llegar hasta ese nivel, porque como digo, ya estábamos casi a punto de egresar. Para él fue difícil llegar a ese nivel, porque él había estudiado una carrera que era contaduría pública, así se llama. Él había estudiado contaduría pública, pero cuando hizo su tesis de defensa, no pudo responder. No pudo responder. O sea, había cursado toda una carrera, egresado, y no había podido responder. Entonces él vio de que hasta ese momento se dio cuenta que sus aptitudes no estaban para haber escogido esa carrera. O sea que había cursado toditita las materias. Y hasta que terminó de cursar toda la materia, se vino a dar cuenta que sus aptitudes no iban enfocadas para eso. Entonces fue precisamente de un psicólogo que le hice el test vocacional, el de orientación vocacional. Y él le dijo, no, le dijo, tú no tienes inclinación para los números, que se necesitan bastante en contaduría pública. ¿Eh? Tú no tienes orientación para eso. Y en la lista de profesiones que se podían adaptar a sus aptitudes, aparecía la de administración de empresas. Son dos profesiones hermanas. Pero él se equivocó, estudió contaduría pública, creyendo que esa era su inclinación, y que para eso tenía aptitudes. Y no, él no tenía aptitudes para ello, sino que para administración de empresas. O sea, para interpretar los números, no para calcularlos. Entonces, ven como un test de orientación profesional o vocacional puede ahorrarle tiempo y dinero. Lógicamente, que él dijo, no me siento mal, por lo menos digo, porque todo lo que estudia en contaduría pública, todo lo que estudia en contaduría pública, me va a servir en la vida. Porque para estudiar administración de empresas voy a necesitar, para desempeñarme como administrador de empresas, voy a necesitar conocer cómo se calculan esos datos que me van a pasar a mí como administrador de empresas, y al saber cómo se calculan, yo puedo dar lineamientos de lo que hace el administrador, dar lineamientos de cómo actuar en base a esos datos. ¿No? En base a esos datos. O sea, su capacidad era más de análisis que de numeración. Entonces, ven qué importante a veces es hacer esto. Este test de orientación vocacional. Lo recomendable es que al terminar el tercer ciclo se haga este test de orientación vocacional. Y si es posible, si se puede repetir al terminar el bachillerato, para reafirmar lo hecho en el tercer ciclo. Eso es lo más adecuado. Aunque les digo, cualquier persona, aún estando ya en la universidad, puede perfectamente pedir que le hagan ese test, porque podría estar equivocado de profesión. Y hay personas pues, que tal vez no necesitan de eso, que están bien seguros de sí mismos y que se han identificado. No sé si les conté el caso de un médico que nunca ha recetado ni siquiera una aspirina. Les comenté ese caso. Ustedes. Ellen María. No, Lick. No, bueno, se lo voy a contar. Él es médico, se graduó de médico en la Universidad Nacional. En la época en que la Universidad Nacional era
realmente la mejor universidad de El Salvador, ¿verdad? La Universidad Nacional. Era, digo, porque ya no lo es. Entonces, él estudió medicina. ¿Por qué estudió medicina? Los papás querían que él fuera médico. Y lo obligaron y le dijeron que no le iban a ayudar. Nada más que para que estudiara medicina. Entonces, él es muy inteligente. Y les dijo, ok, papás, yo voy a estudiar medicina. Pero si yo me gradúo de médico y no me gusta la medicina, no me gusta ser médico, quiero también, yo me comprometo a graduarme de médico, pero también quiero el compromiso de ustedes, que si no es esa mi inclinación real, que me apoyen con lo que yo quiero ser. Efectivamente, él se graduó y con buenas notas, como médico de la Universidad Nacional. Pero hasta la fecha, nunca ha recetado ni siquiera, como digo, una aspirina. ¿Por qué? Porque su inclinación era ser publicista. Y tiene una empresa publicitaria de las más fuertes del país. Los padres, hasta que él se graduó de médico, se dieron cuenta que realmente se habían equivocado y que su hijo no era su inclinación ser médico, sino que su inclinación era los medios publicitarios. Y tiene una empresa de publicidad muy aceptada acá en nuestro medio, muy conocida, ¿ya? Por eso no puedo mencionar ningún tipo de nombre, pero él es médico. Todo el mundo le dice doctor, pero él no ejerce, ¿ya? Y ha hecho pisto. Como ustedes pueden ver, ¿hasta cuándo se dieron cuenta del error que cometieron con este? Bueno, ya no es joven, ¿verdad? Ya es viejo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que él había cruzado totalmente toda la carrera. Pero no era eso. Sus aptitudes no estaban inclinadas a ser médico, sino que sus aptitudes estaban inclinadas al ambiente publicitario. ¿Y en alguna duda, alguna pregunta, compañero? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien que haya vivido esta experiencia, ya sea ustedes o alguien conocido, que la quiera también compartir? Que conozcan un caso de alguien que empezó una carrera y después se pasó otra. Bueno, yo tuve compañeros incluso que comenzaron una carrera, no les gustó, se pasaron a otra, no les gustó, se pasaron a otra, y llegaron hasta 2, 3 carreras iniciaron y nunca las terminaron, porque vieron que esa no era su inclinación. Hasta que llegaron a la carrera, porque se graduaron conmigo, y llegaron a la carrera que les gustaba, que era la administración de empresas, para lo cual tenía aptitudes. Mi caso personal, yo quería ser médico. Y siempre se lo dije a mis padres que quería ser médico, ¿verdad? Y mi papá me dijo, mira hijo, yo no tengo la capacidad para pagarte la carrera de médico. La carrera de médico en la práctica son 9 años. Son 9 años, ya con el año de servicio social. Y mi papá fue en claro, no puedo. Lo que voy a hacer, me dijo, es que te voy a dar una carrera, para que al terminarla, una carrera, me dijo, para que al terminarla puedas trabajar con ella. Y de ahí tú busques tus aspiraciones. Entonces él me gradué. No, yo no soy bachiller, soy contador, ¿verdad? Lo que antes era contador, ahora es el bachillerato comercial, opción contaduría, ¿verdad? Eso soy yo. Es el equivalente, ¿verdad? Actualmente el equivalente es bachillerato, opción contaduría. Eso fui yo. Contador. Soy porque ahí tengo el título, ¿verdad? Y me metí a trabajar a la banca. Pero yo siempre anduve con aquello en mente. En el transcurso de los años, de mi vivencia en el trabajo, me fui dando cuenta que yo tenía otras aptitudes. Y es el hecho que habían veces compañeros o compañeras de trabajo que se acercaban a mí para pedirme opinión, para pedirme un consejo. Y hasta la fecha, hasta donde yo recuerdo, nunca le di una opinión
o un consejo a alguien que le saliera mal. Y la mayoría siempre llegaba a agradecerme. Mira, tenía razón, man. Fíjate que con lo que vos me dijiste, vieras qué bien me salió. De hecho, una vez hasta tuve que despedir a una persona. Por cierto que durante mis 40 y pico de años de trabajo, fue la única persona que yo despedí. Pero, ¿por qué? Porque yo a ella la llamé y le hice ver. Le dije, le llamé la primera vez y le hice ver su error. La llamé la segunda vez y volvió a tener su error. La llamé la tercera vez y le dije yo, y ya se lo había advertido, si hay otra próxima vez, te vas del banco. Y así fue, pues. Me siento mucho, pero ella se fue del banco. Y en cada ocasión que yo la llamaba, la orientaba. O sea, no, más que llamado de atención, era una orientación. Como a los 3 años, esta señorita, en ese tiempo era una señorita, llegó al banco y preguntó por mí. Y dije, bueno, ella viene, de seguro viene a reclamarme, porque yo la quité del banco. Pero yo soy de aquello, ¿va? Que yo le hago frente a las cosas y dije al toro por los cuernos, ¿va? Y le dije a la secretaria que me la pasara, a la secretaria de la gerencia que me la pasara. Y pasó adelante. Y no me llevaba un regalo en agradecimiento, porque con la orientación y los consejos que yo le había dado, y con el golpe de haber sido destituida de su trabajo, ella había aprendido una mejor forma de actuar. Y que ahora estaba triunfando en la empresa que estaba trabajando, gracias a mi orientación. Entonces, esas cositas, quieras o no, me fueron indicando a mí que yo tenía alguna capacidad natural. Ahora sé que es una aptitud, ¿verdad? Para poder ayudarle a la gente, para poder orientar a la gente. Eso fue lo que me llevó a escoger mi segunda carrera, la de psicología, porque vi que tenía aptitudes para poder orientar a la gente. Y lo que hice, y la ilusión que yo tenía de ponerme una gabacha blanca como médico, pues la he cumplido porque me he puesto la gabacha blanca de un psicólogo, ¿verdad? Entonces, como digo, muy buena suerte que yo tenía aptitudes para las matemáticas y también tenía aptitudes para la psicología. Porque hasta ahorita las personas que yo he ayudado como psicólogo han salido adelante, han salido triunfantes. Bien, pero eso se los pongo como ejemplo. No sé si alguno de ustedes quiera compartir alguna otra historia. ¿No? Ok. El otro test es el test de inventario obsesivo compulsivo de Maslow's. Aquí me van a perdonar, pero yo la pronunciación del inglés o de otras lenguas no son muy buenas, ¿verdad? Y por eso es que nunca estudié inglés. Y quizás eso fue lo que me creó aversión al inglés. Además que no tengo aptitud para eso, ¿verdad? Para otras lenguas. El test de inventario obsesivo compulsivo de Maslow. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ser obsesivo? ¿Qué es una actitud obsesiva? Pues, se lo voy a poner más fácil. Podemos tomarlo como el que debe tener el control de todo, licenciado. Puede ser una obsesión el querer tener el control de todo. Eso puede ser una obsesión. O sea, ser obsesivo, querer tener el control. Ese es un tipo de obsesión, querer tener el control. ¿No? La persona es obsesiva, pero no es ese el concepto de obsesión. ¿Qué es obsesión? Hay personas que les gusta todo perfecto. Les gusta todo perfecto. Eso es obsesión. Hay personas que
que compran y compran y compran y compran lo mismo. Hay personas que, por ejemplo, ven lo voy a poner como por el lado femenino, ven un lápiz de labio y comienza la obsesión por comprar ese lápiz de labio. Y buscan todos los mecanismos para comprar ese lápiz de labio. Hasta que lo compran. Ya cuando lo compran, ven otro lápiz de labio. Ese lápiz de labio que ya tienen comprado, que les causó una obsesión, ya no les atrae. Pues van como detrás otro lápiz de labio. Esas son obsesiones. O sea, la obsesión es una idea fija que mantiene una persona para hacer o dejar de hacer algo. Es una obsesión. Esa idea, esa inclinación, ¿verdad? Inclinación, llamémoslo testaruda si quieren, ¿verdad? Inclinación muchas veces sin razonamiento lógico. Eso es ser obsesivo. El querer algo. El querer hacer o el querer comprar. Hay gente que, por ejemplo, que les gusta. Bueno, yo conozco una señora que le gusta acumular bolsas. Ella no recicla las bolsas, todas las guarda. Es una obsesión, todas las guarda. Que llevaron un par de zapatos y en la bolsa que iba la caja con los zapatos, esa bolsa la guarda. Y no la usa. Eso es una obsesión. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas de lo que es una obsesión. Y la compulsión, ¿qué será la compulsión en este caso? ¿Qué será ser compulsivo? Lick, no sé si está bien, Ajá, pero dile. pues se habla del obsesivo compulsivo, entonces es cuando no puede dejar de hacer algo, no tiene un fin, no tiene un límite, como los compradores compulsivos o... Correcto. O sea, sentir la compulsión es lograr la obsesión. O sea, sentir aquella inclinación fuerte. ¿Keren, tú quieres agregar algo? Sí, pues alguien compulsivo. Sí, licenciado, alguien compulsivo sería alguien que se deja dominar por sus impulsos. Exacto. Así como los compradores compulsivos, ¿verdad? Que porque les gusta algo gastan cantidades enormes de dinero con tal de satisfacer esa necesidad, pero realmente no es una necesidad, ¿verdad? Se dejan llevar por sus impulsos en el momento. Exacto, el compulsivo es el que no puede dominar su impulso. Sabe que lo que va a comprar o lo que va a adquirir no le sirve ni le va a servir, pero tiene esa idea de comprarlo. Entonces, no sabe dominar el impulso, ¿verdad? O sea, la compulsión, llamémoslo así. Por eso el impulso, todos lo tenemos, pero cuando ese impulso es demasiado fuerte, entonces se llama compulsión. Y esa compulsión se vuelve una obsesión hasta conseguirlo. Eso es el obsesivo compulsivo. Aquella que tiene obsesiones y no tiene la capacidad de dominarse. Es la compulsión. ¿Ya? Tiene la obsesión y no tiene la capacidad de dominarse. Entonces termina cayendo en la obsesión. No sé si me he explicado. Para determinar si una persona, porque no en todas, se va a dar o se va a manifestar de la misma manera, es que existe un test de inventario obsesivo compulsivo para ver si una persona trae inclinación a ser obsesivo compulsivo, para lógicamente comenzar a darle el tratamiento. O sea, todos estos test, ¿verdad? En su mayoría, son para ayudarle a la gente a que superen esas deficiencias que a veces traemos. Y por lo general, muchas veces,
Esto, obsesivo compulsivo, eso lo vemos, que tiene su origen principalmente en la niñez. Acuérdense que lo que les he dicho, la mayoría de traumas o fijaciones las traemos de la niñez, y el ser obsesivo compulsivo se puede adquirir en la niñez. No necesariamente tiene que ser hereditario, ¿verdad? Puede adquirirse en la niñez, producto de una frustración. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Conocen alguna persona así? No nos digan el nombre de la persona, sino que en qué consiste lo obsesivo compulsivo. ¿No? Seguimos. Están los test proyectivos. Los test proyectivos, la base, ¿por qué se le llama proyectivo? Porque la persona proyecta sus problemas, proyecta su personalidad mediante dibujos. Porque los dibujos le incorporan los rasgos de su personalidad. Los test proyectivos. Mediante dibujos proyectan rasgos de su personalidad o problemas psicológicos que esté viviendo la persona. Esos son los test proyectivos. ¿Cuáles, por ejemplo? El test del árbol, ¿verdad? Que le pide al niño, a la niña, a la señorita, a la señora, al caballero, al señor, que haga el dibujo, que dibuje un árbol. Ahí va a proyectar rasgos. Ese es uno de los test proyectivos. Otro que se me viene ahorita a la mente, que me acuerdo, es el test de la familia. Eso se aplica bastante con los niños, ahí por los 10, 11 años, ¿verdad? 8, 10 años. Y se le dice, vaya, dibujame la familia. Y le voy a poner un caso. Un niño. Se le pide que dibuje la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace al papá, hace a la mamá, hace al perrito, se hace él, pero no dibuja a su hermano. ¿Qué piensan ustedes? Piensa que dibuja a la mamá, al papá, al perro, a sí mismo, pero no dibuja a su hermano. Y le estamos diciendo que dibuje a su familia. ¿Qué piensan ustedes ahí? Sí. ¿Sí? Dime. En ese caso yo creería que realmente no está considerando el niño que no ha dibujado a su hermano, no lo está considerando como parte de la familia, o por lo menos él no le está dando la importancia como para verlo como un hermano, porque más que todo eso significa el no dibujarlo cuando se les pide una familia, creería yo. Eso significa que ahí en el fondo hay un problema entre ellos y que por lo tanto ese niño desea que su hermano no esté formando parte de su familia. Puede llegar hasta esos niveles, ¿verdad? Eso lo va a confirmar ya cuando se dé el tratamiento. Pero ahí hay un problema. Y se identifica que el niño tiene problemas con su hermano. Posiblemente el problema con su hermano no sea originado por su hermano, sino que sea originado por su papá, que tiene una preferencia por su hermano. Entonces, una manera de que su papá se fije en él es suprimiendo a su hermano. O sea, son cuestiones que se van a interpretar, pero que se van a ir desarrollando en la medida en que se le va a dar el tratamiento. Pero ya el problema ya se le identificó. Él proyectó un rasgo de su personalidad, un rasgo donde suprime a su hermano. Otro puede ser, por ejemplo, de que sí pone a su papá, pone a su hermano, pone al perro, pero no pone a la mamá. ¿Se casos así? ¿Eso qué significa? Que él no se identifica con su mamá y que su mamá posiblemente no le esté dando la atención adecuada, o que su mamá le esté dando la preferencia a su hermano y que él haya ya deducido de que el culpable no es su hermano, sino que es su mamá.
O sea, ahí tenemos, pues, eso es lo que se busca en estos test proyectivos. Que proyecten rasgos de su personalidad. Rasgos de su personalidad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañero? ¿No hay? Bien, seguimos. Están los test para medir la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Quién sabe? Vean. La depresión son aquellas personas que pasan tristes, pasan llorando, ¿verdad? Se aíslan de las demás personas. Esos son síntomas de depresión. Entonces, son los síntomas más visibles. Pero, ¿qué está causando esa depresión? Yo quiero opinar. ¿Cómo? Yo quiero opinar. Dime, María. Eso sí, eso de la depresión es como una enfermedad prácticamente, porque aunque uno no quiera, se dice que la persona a veces dice, ay, se deprime porque quieren, y no, a veces se juzga mal porque es como una enfermedad que aunque uno no quiera, caen en tristeza, quieren estar solos, aunque las personas le digan, mira, tal cosa, yo te puedo acompañar. No, ellos quieren tener su espacio, solo quieren pasar dormidos, no quieren comer y les afecta bastante. Por eso, si uno se tiene cuidado con eso, es cuando muchas personas llegan hasta a suicidarse. Sí, así es. Y hay veces dan síntomas de eso, ¿verdad? Hay veces que cuando precisamente se hace ese test para medir la depresión, se puede llegar a determinar hasta ese riesgo de suicidio en una persona. La inclinación que esa persona puede tener al suicidio. Y eso se puede determinar a través del test de depresión. ¿Eh? Y efectivamente, todo lo que tú dijiste es correcto, María de los Ángeles. Esas son las manifestaciones, pero hay una depresión que no es enfermedad. La muerte, por ejemplo, de un ser querido. Todos, ¿ya? vamos a pasar, o todos pasamos por esa etapa. Nadie se va a poner alegre porque se murió su papá, porque se murió su mamá, porque se murió su tía, porque se murió su abuela, porque se murió su hermano. Nadie se va a poner alegre. Porque se pone alegre, ahí hay un síntoma de trastorno mental. Hay un problema psicológico. ¿Verdad? Nadie. Entonces, todos nos vamos a poner tristes al perder a un ser querido. Aún cuando perdemos a veces a un amigo, ¿verdad? Muy amigo, muy estrecho con uno, ¿verdad? Se siente eso. Hay niveles de depresión. Pero esa tristeza, y a veces se llega hasta niveles de llanto, como en el caso de la pérdida de un familiar, ¿verdad? Cuando murió mi papá, por ejemplo, yo lloré. Yo ya era un hombre. Andaba de novio con mi esposa. Ya era un hombre. Y lloré. Eso es normal. Cualquiera dice, bueno, y que no sos hombre. Cualquiera me hubiera dicho eso, y que no sos hombre. A esta altura que yo tengo más conocimiento, ¿y qué? ¿Qué tiene que yo llore? Y que solo las mujeres lloran. ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué no puede dar un hombre? Que me den una razón por la cual no puede. ¿Acaso no siente el hombre? ¿No tiene sentimientos como la mujer? Claro que sí. Y lloré como un niño. Y mi familia me había admirado porque durante el velorio, yo lloré hasta el momento en que vi el féretro dentro del hoyo, donde enterraron a mi papá. Pero durante el velorio, toda mi familia, mis hermanos lloraban. Yo no. Si yo no hubiera llorado, quizás ese duelo lo hubiera llevado por mucho tiempo. Entonces, lo normal es que una persona que ha vivido un duelo sí tenga niveles de depresión, ¿verdad? Pero
o tenga manifestaciones de depresión, como es el llanto, el aislamiento, ¿verdad? El dolor manifestado por una pérdida. Pero ahí hay una razón. Entonces, eso no es depresión, cuando hay una razón. Ahora, ¿cuándo es que puede convertirse, cuando es ya depresión? Los síntomas de depresión. Cuando la persona pasa de los 6 meses con la misma actitud, sin que le disminuyan esos síntomas. Todavía se puede considerar hasta un máximo de 1 año que la persona manifieste los síntomas de dolor por la pérdida de un ser querido. ¿Verdad? Puede llegar hasta el año. Pero si pasa de ese periodo, ahí hay problema. Y entonces lo más recomendable es hacerle un test para medir la depresión. O sea, si esa persona es depresiva o no. ¿Ya? O si necesita tratamiento por depresión o necesita tratamiento para superar el duelo. O sea que el duelo de una persona, como digo, no debe de durar máximo 1 año. Lo más normal es a los 6 meses. Pero se puede extender hasta 1 año. ¿Verdad? Del año en adelante la persona tiene que estar nuevamente adaptada a sus condiciones de vida diaria. ¿Verdad? Que no le impida, porque la depresión llega hasta esos niveles, a que la persona no se desenvuelva en su vida cotidiana. Entonces, para eso es el test. Y ahí tenemos que distinguir cuando estamos hablando de un duelo que genera las mismas manifestaciones que un duelo. Perdón, que una depresión. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Bien, no sé si queda claro o tienen dudas, preguntas. Seguimos entonces. Está el test para medir la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es aquella incomodidad que nos denota o que nos aborda, se posiciona en nosotros, ¿verdad? Y que siempre estamos ansiosos, o sea, con miedo, con temor, ¿verdad? Con inseguridad. Esa es ansiedad. O querer algo, pero querer algo, y a veces podemos caer inclusive a lo obsesivo compulsivo, pero hay diferencia, ¿verdad? Siempre hay diferencia. Y precisamente para eso es bueno pasar el test de la ansiedad, para diferenciar cuando se trata de un obsesivo compulsivo o cuando se trata de una persona ansiosa. Incluso ver si esa ansiedad es transitoria o si es permanente, si es ansiosa. Entonces, claro, por la ansiedad le va a ayudar el psicólogo, por supuesto que le va a ayudar, pero ahí tiene que intervenir el psiquiatra, porque el psiquiatra, cuando la persona es muy ansiosa, tiene que intervenir el psiquiatra para darle medicamentos para controlar biológicamente la ansiedad, aunque no psicológicamente. Y ahí es donde interviene el psicólogo. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas sobre lo que es la ansiedad. Está el test ABC, que mide la percepción visual. Es decir, hasta dónde es la persona capaz de percibir. Yo aquí creo que ya he hecho ese ejemplo. Ahorita la mayoría de ustedes está pendiente de la pantalla de su computadora. Está pendiente de la pantalla de su computadora. Y ahí tienen centrada la voz. Ahí tienen centrada la vista en la pantalla. Y tienen centrado ahí sus oídos. Pero eso no significa que si llora un niño, lo vamos a oír, pero no lo vamos a percibir. Lo vamos a oír, pero no lo vamos a percibir. Lo oímos, pero como no es mi hijo, no tengo por qué intervenir. Yo estoy centrado, porque para mí esto es más importante. O sea, el cerebro ordena cuál es lo más importante. Y si ustedes
se ponen a pensar un poquito más y sigan viendo la pantalla de su computadora, pero tomen conciencia de lo que está alrededor de su computadora, sin mover la vista de su pantalla. Y van a ver que no solo es la pantalla la que miran, sino que pueden percibir otras cosas. Un cuadro de adorno, ¿ya? Y un lápiz que tengo ahí a la par del escritorio, si está en un escritorio. Mi papá que ahí anda al fondo, por decir algo, ¿verdad? Pero lo vemos, pero no lo percibimos. Eso es percepción visual. Pero este test, el test a veces mide la capacidad de poder ver. Es decir, hasta dónde podemos visualizar. Y cuando hablamos hasta dónde podemos visualizar, no solamente nos estamos refiriendo a los objetos que vemos con la vista o que percibimos y que vean la diferencia. Ver es cuando veo el objeto. Percibir es cuando mi cerebro lo analiza. Yo, por ejemplo, aquí, detrás de mi computadora, estoy viendo cabal mi pantalla, pero en ningún momento he dejado de ver de que atrás tengo un termo con agua. Pero hasta hoy, que yo hice ese experimento de tratar de seguir viendo la computadora y ver lo que le rodea, me doy cuenta de que ahí está ese termo con agua. Lo veía, pero no lo percibía porque no lo analizaba. Entonces, esa capacidad de ver y de percibir visual, porque a veces no vemos las cosas, pero no las percibimos, más cuando se trata de detalles pequeños, minúsculos, ¿verdad? Eso significa no solamente ver, sino que oír, sentir a través de cualquiera de los 5 sentidos. Eso mide el test ABC. La capacidad visual. Sí, el principal elemento es la visión, pero puede combinarse con otros sentidos de la persona. Y eso se mide a través del test ABC. La capacidad de la percepción visual. ¿Qué capacidad tiene para combinar con los demás sentidos? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Estamos bien entonces? Y seguimos. Vamos a ver el último. El test de Barcelona. Este es un test que hace una exploración neuropsicológica. O sea que mide la parte neurológica, que es lo que ve el psiquiatra, y ve la parte psicológica. El test de Barcelona. Este es un test que tiene más de 600 preguntas que se le hacen al paciente. Y muchos de los test que hemos visto están comprendidos dentro del test de Barcelona. Porque es una exploración completa de la persona, desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista psicológico. Es más, este test está dividido por escalas. O sea que dentro del test hay varias escalas. Hay varias escalas. Y podemos tomar parte de ese test neurológico, de ese test de Barcelona, para medir un aspecto específico de una persona. O sea que nos sirve para medir partes de ese test en una persona, o para medir todo, el todo de esa persona. Sus afectaciones neurológicas, a los nervios, y sus afectaciones psicológicas. Porque a veces las personas tienen manifestaciones psicológicas, pero son producto de un problema neurológico. De un problema neurológico. Ay, estoy nervioso, dicen, ¿verdad?
Eso puede ser producto de una influencia también psicológica, que sienten nerviosismo. Cuando ustedes van a hacer examen y no se han preparado, van a sentir nerviosismo. Pero eso es un efecto psicológico. ¿Producto de qué? Del temor a que no me preparé para este examen. Hay una manifestación neurológica, pero tiene un origen psicológico. Y se da también al revés, que un efecto psicológico me va a dar una afectación neurológica. Y a veces son independientes. Tengo un efecto psicológico totalmente, que requiere un tratamiento psicológico, pero al mismo tiempo tengo una afectación psicológica que requiere medicamentos. Entonces, eso significa que la persona va a requerir tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico. No sé si me he explicado bien, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Licenciado, un comentario, tal vez. Sí, dime. De eso mismo que acaba de decir, ¿verdad? Que podría también tratarse de un trauma, ¿verdad? Para alguna persona, digamos, una mala experiencia puede desencadenar un trauma a largo plazo, por decir así. Es correcto, Ángel. Por eso digo una influencia psicológica. Una influencia psicológica puede ser un trauma. O sea, no puede ser no necesariamente esa influencia psicológica va a ser del momento. Puede venirse arrastrando y llegar hasta la adultez. Y hay gente que incluso llega hasta la vejez, a la tercera edad, como decimos aquí en nuestro país, y viene arrastrando ese impacto psicológico. ¿Verdad? Y eso puede incluso, ante determinadas circunstancias, puede generar un impacto neurológico. Y imagínense ustedes, un niño que ve que sus padres mueren en un accidente y solo él queda vivo. Ese trauma lo va a llevar de por vida. Y cada vez que ve un carro, que tiene pánico, un carro parecido al que se accidentó sus padres. Ahí es. Ese miedo es una reacción neurológica, pero es producto de una condición psicológica. Entonces, ese niño necesita tratamiento. Entonces, lo que hay que, para investigar realmente el tipo de tratamiento que necesita, es hacerle este test. El test de Barcelona, donde se van a determinar las verdaderas causas neurológicas o psicológicas, o la combinación de ambas, ¿verdad? Y quién origina a quién. Si el efecto psicológico genera manifestaciones neurológicas, o el efecto neurológico se manifiesta con reacciones psicológicas. No sé, Ángel, Emilio, si entendiste, quedaste claro. ¿O tienes alguna duda, algún comentario adicional? No, gracias, licenciado. ¿Alguien más quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Fíjense que solo nos queda, yo creo que con esto estaríamos dando por terminada esta presentación. Con esto estaríamos dando por terminada esta presentación. Realmente la siguiente que sigue es esta también, que es desarrollo humano y los índices de desarrollo humano. ¿Ya? Pero en 2 minutos no voy a desarrollar ni siquiera el concepto. Entonces quiero aprovechar para aclarar algunas cuestiones sobre la presentación. Dije, el día mañana, pues, como algunos compañeros, más que todo los primeros grupos, no había una fecha certera, aunque yo dije que era posible que hoy iniciáramos la presentación, pero no me mandaron los documentos a tiempo, entonces los vamos a dejar para después de Semana Santa. Para el Viernes Santo, a más tardar, tienen que haberme enviado los documentos, la investigación en Word, ¿verdad? Y la presentación en PowerPoint, para que yo las califique, la presentación, porque lleva una calificación, para que les califique
y les haga las observaciones, tanto del trabajo, o sea, de la presentación en Word, como ya de la presentación misma, ya en PowerPoint. Y de una vez ahí les mando la nota de lo que se sacan en ese trabajo. Pero eso no va a ser la calificación, ¿verdad? Del parcial. Sino que esa es la calificación que se va a unar a la presentación que ya hagan ante todos los demás compañeros. Recuérdense que tiene que ser en Word, tamaño de letra Arial 12. Y ahí, en la hoja que les he publicado, sí establece, pido disculpas pues porque puse la que no era y además no la actualicé en la fecha. No me percaté que tenía fecha, ¿verdad? Entonces, pero sí, esos son los elementos que se van a evaluar en la elaboración del trabajo. Ya voy a revisar bien qué es lo que les he publicado. Voy a quitar esa hoja y voy a poner ya con las correcciones, ¿verdad? Pero tienen que estar listos, ¿verdad? Acuérdense, cada grupo va a exponer su tema a través de esta plataforma, ¿verdad? Y va a disponer de media hora. ¿Ya? Va a disponer de media hora. Y después de cada tema, si todavía hay preguntas, vamos a dejar 10 minutos para preguntas. ¿Ya? Acuérdense que también cada grupo debe de ir haciendo preguntas. Yo voy a estar evaluando la calidad de esas preguntas. O sea, que ustedes hacen por querer beneficiar a los compañeros que expusieron, le hacen una pregunta de baja calidad, eso tiene su evaluación. ¿Eh? Esa tiene su evaluación. O sea, que el afectado no va a ser el grupo expositor, sino que el grupo que preguntó. Porque el grupo va a establecer qué preguntas va a hacer, máximo de 3. Si no tiene preguntas, si todo le quedó claro, pero sí tiene un aporte que dar. Si no quiere hacer preguntas, puede hacer un aporte a cambio de las preguntas. Pero siempre tiene que tener una participación. O bien, como digo, con un agrego, ¿ya? O bien con una pregunta. Dime, José Isaac. Licenciado. Sí, dime. Mire, solo que no le logré escuchar bien el trabajo que quiere que le mandemos a más tardar el Viernes Santo. ¿Se lo vamos a mandar a su correo o ahí al campus? No, ahí al campus. Yo ya les voy a dejar ahí un foro abierto para la otra semana. Todo el campus entonces. Todo en el campo, así es, todo Vale. en un foro, ¿verdad? Es Vale, que la perfecto. universidad prohíbe, para efectos de estudio, como usted, nos prohíbe hacer uso de nuestro correo particular, ¿verdad? Bueno, perfecto. Gracias. Todo tiene que ser a través del campo, ¿verdad? O sea, el aula virtual, en otras palabras. Ahí yo les voy a abrir el foro y ahí me suben de la investigación y la presentación. Lo pueden poner antes del viernes, para mí mejor, porque me da tiempo de leerlo y de corregirlo y enviárselo para que ustedes lo corrijan, pues. Y se lo corrigen dentro del tiempo, pues lógicamente las notas que les haya puesto les van a mejorar, ¿verdad? Esa es la ventaja de poderlo entregar antes. Entonces, como dije, para después de Semana Santa, los grupos que van a poner son el 1, 2 y 3. En la siguiente semana, el 4, 5 y 6, y así vamos por semana. Por lo tanto, en la semana anterior de la exposición, tienen que mandar el trabajo. Como máximo, ¿verdad? Si lo pueden, como digo, mandar antes, mejor, porque eso les da la oportunidad de mejorar su trabajo con las observaciones que yo les haga. Y al mejorar su trabajo, pues si la calificación que yo les puse, la pueden también doble. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, Elizabeth, dime. Perdón, Lick. No, solo... Ay, no, se me activó el micrófono. Solo para aclaración, ¿verdad? Que es una semana antes. Depende del grupo expositor. Depende del grupo expositor. Acuérdense que están asignados en un orden cronológico y en un orden numérico. Entonces vamos a ir exponiendo por orden numérico. ¿Quiénes van a exponer después de vacaciones? Los grupos 1, 2 y 3. ¿Quiénes van a exponer la siguiente semana? El 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? No sé si queda respondí a tu pregunta, Elizabeth. Sí, Lick, muchas gracias por responder mi pregunta. Bien, ¿alguna otra duda, compañeros?
el contenido, alguien de apellido Ramírez, pero aquí está, Carla Margarita Cortés Ramírez. ¿Tú quieres preguntar algo? Una consulta. Dime. Se supone que los parciales son de la semana del 12 al 16 de abril, ¿verdad? Entonces, el día jueves tendríamos el parcial. Ese día siempre pasarían los grupos. El día jueves. Sí. Ahí pasaría un grupo. Porque el parcial está calculado para desarrollarlo en 1 hora. ¿Ya? Está calculado para desarrollarlo en media hora. Entonces, por lo tanto, la primera hora de clase es el límite que ustedes van a tener para ingresar y realizar su examen. O sea, la primera hora del día jueves es de 5 a 5:50. De las 5:50 en adelante, el grupo que le toca exponer esa fecha va a iniciar su exposición. ¿Ya? Y ahí vamos a ir, posiblemente en esa fecha, solo en esa semana, solo les pongan 2, pues uno el jueves y el otro el viernes, ¿verdad? Y ahí van para mi matate para los compañeros, pues, que siguen para la siguiente semana. Ese mismo día me tienen que haber enviado su presentación y su investigación. No sé si queda respondida tu pregunta, Carla Margarita. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Dime, Guillermo. Lick, yo me recuerdo que usted dijo que los que pasaban a exponer, que era uno por grupo, no iban a hacer el parcial, porque iba a ser esa la nota de su parcial. Solo podrían no optar al parcial los primeros grupos que pasen la primera semana volviendo de vacaciones. Vaya, vean. Los grupos 1 y 2, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de que... No, 1, 2 y 3. Porque los parciales... Veamos los parciales cuando los tenemos. Permítanme. Así ya vemos con calendario. Vamos a darle un poquito. Vale, fíjense que la Semana Santa es 30, 31, no, 28, el Domingo Ramos, 29, 30, 31 y 1 y 2 del mes de abril, ¿verdad? Entonces quiere decir que la siguiente semana, o sea, el jueves 8 y viernes 9, allí van a exponer los primeros 3 grupos. Luego, en la siguiente semana, el 15 y 16 va a exponer los grupos 4, 5 y 6. Y en esto, que son las evaluaciones parciales, aquí solo van a exponer el grupo 7 y 8, pues, porque el jueves 22 es el parcial. Como estoy viendo en el calendario. Sí, 2021, no voy a dejar que me equivocara. El 22, el 22 de abril va a ser el parcial para ustedes. Por lo tanto, aquí ya expondría el grupo 7. Y aquí el grupo 7 nada más. Y el viernes el grupo 8. Y por supuesto, entonces, este grupo, por ejemplo, tienen que haberme enviado sus presentaciones a más tardar el 16, el viernes 16. Los que van a exponer el 16 tienen que haberme enviado a más tardar el 9, ¿verdad? Y los que van a exponer en esta fecha tienen que haberlo mandado el viernes 2, o sea, viernes santo a más tardar. No sé si queda claro, compañeros. Ahora.
Sí, gracias, Lick. Ok. Bien, ¿alguien más quiere preguntar? Veo que sí. Carla Margarita, ¿quiere hacer una nueva pregunta? Sí, Lick. Entonces, por ejemplo, el viernes 23 nos tocaría a mi grupo como número 8, siendo la Casi semana no. de parciales, ese sería nuestro parcial. Casi, bueno, vean. Para los compañeros que expongan antes del segundo parcial, la nota de parcial es su presentación, o sea, su trabajo, su presentación y la evaluación de su defensa, con la respuesta que den a lo que pregunten los demás. Eso va a ser su parcial. Laboratorios sí van a tener, ¿verdad? El laboratorio sí va a ser normal. O sea que el laboratorio, por lógica, lo vamos a tener nomás de entrar de vacaciones, pues, en esta primera semana. O sea que el laboratorio va a ser jueves o viernes, 8 o 9. Ahí va a ser laboratorio. Y a la siguiente, y hasta de 2 semanas después, vamos a tener el parcial. Así que prepárense. Entonces, como digo, para los que expongan hasta la fecha anterior al parcial, su exposición, su investigación, su presentación y su defensa va a constituir su nota de parcial, aunque siempre va a ser laboratorio. Y como dije, lo que se va a examinar es lo que hemos visto desde el primer ciclo, desde el primer día de clase hasta la fecha, hasta el último día de clase, antes del parcial o antes del laboratorio. Entonces, los que no expongan, pues tienen que someterse al examen parcial. Para el último parcial, los que expusieron para el segundo parcial se van a tener que someter al tercer parcial. Y los que expongan en el periodo del segundo al tercer parcial, esos son los que no van a examinarse, no van a tener parcial, pero sí siempre van a tener laboratorio. ¿Ya? Y acuérdense que yo siempre tomo también asistencia. Bien, no sé si queda respondida la pregunta, Carla Margarita. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, es que en este punto no me queda claro, o sea que los, digamos, del grupo 1 al 8, obviamente van a entregar todo su trabajo y ellos no van a hacer el parcial, pero sí van a hacer el laboratorio. Y los del grupo 9 en adelante vamos a hacer el laboratorio, vamos a hacer el parcial y ya después en el tercer registro como que vamos a hacer nuestro trabajo de investigación, nuestra exposición, no haríamos el tercer parcial. ¿Es no así? harían el tercer parcial, así es. No haríamos el tercer parcial. No, pero harían el laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio lo voy a hacer lo más cercano posible a la fecha de parcial para que también pues, estudien, ¿verdad? Porque lo que me interesa es que aprendan. Sí, lo haríamos. Sí, ¿verdad? Hasta el tercer registro haríamos el otro parcial, el otro laboratorio que, como dice usted, cercano al parcial. O sea, no harían parcial, pero sí harían laboratorio del tercer registro. Bueno. Hoy sí me quedó claro. Okay, gracias. Bien, ¿no hay nadie más que tenga dudas o preguntas? Yo. El día que nos toque exponer va a habilitar lo de compartir, porque ahorita me sale que no puedo compartir, para así compartir como presentación y todo eso. Sí, tendría que compartirlo, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a investigar cómo hacerlo, porque no se preocupen, ¿verdad? Que lo van a hacer. Y si no, pues, como yo estoy, conecta tu cámara. Por favor, Lidia. Lidia Esmeralda. ¿Me escuchas, Lidia? Ahorita. Okay, ahí está. Bien. Les pregunto a los demás compañeros, ¿ven ustedes a Lidia?
Sí. Ok, ya ves que no es necesario que te compartas. Sino que lo que tú vas a poner es a compartir. Ahora compartir tu computadora. No, es que eso es lo que no puedo porque me sale que solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. Entonces, eso es lo que estaba preguntando yo. Aquí está. Sí, aquí me da mi asistente, los puedo poner como asistente para que puedan compartir, ¿verdad? De todas maneras, ahí le voy a mandar mensaje a algunos de ustedes para que investigamos si podemos compartir pantalla, ¿verdad? O también podemos hacer lo siguiente, Lidia, ya se me ocurre, que como ustedes ya me van a mandar la presentación y ya va a estar corregida, entonces yo voy a poner la presentación y tú me vas a ir indicando, voy a ser tu colaborador, me vas a ir indicando cuando pase a la siguiente diapositiva. Eso va a ser con todos, mejor. Así nos evitamos de problemas. Quien esté exponiendo va a activar su cámara y este servidor va a poner la presentación del grupo para que desde aquí yo la vaya manipulando de acuerdo a la instrucción que me dé la persona que está exponiendo. ¿De acuerdo? Si logro investigar cómo puedo hacer para que ustedes compartan su computadora, entonces ahí les voy a decir cómo vamos a hacer, ¿verdad? Pero hoy ahorita vamos a adoptar esa mecánica de que el expositor va a conectar su cámara y yo voy a estar pasando la diapositiva. En la medida en que me lo vaya diciendo, dice que van a tener ustedes la dicha de ordenarme. Me van a ir ordenando que yo pase a la siguiente diapositiva. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Queda claro todo? ¿No hay? Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense que nuestro grupo no sabemos qué día nos va a tocar a pasar porque no tenemos número de grupo. O sea, ¿cómo hacer eso? Fernando Daniel, permíteme, aquí tengo los grupos. Salina, ¿verdad? El que le escribió fue mi compañero Roberto Sola. Ahí estamos. Ahí le di la respuesta, ¿verdad? Y aquí está, miren, ustedes, Miguel Flores Vega, ok. Creo que estamos más arriba. ¿Cómo se llama el representante de ustedes? Roberto Sola. Sola, ¿verdad? Ah, ok. Ahora les di yo la respuesta. Y aquí está, miren. Ustedes van a poner este mismo tema, miren. Sí, ahí el grupo 1B. Ustedes son el grupo 1B. O sea que van a haber dos grupos que van a exponer los objetivos del milenio. O sea que el viernes santo tienen que enviarme la presentación ustedes también. Ok, el viernes santo es el día que vamos a mandar la presentación. Me tienen que mandar la investigación y la presentación. Ok, perfecto, muchas gracias. El grupo 1 es el de la compañera Mónica Valeria Avelar Reyes. Y el grupo 1B es el de el compañero Roberto Alexander Sola Iraeta. Ese es el 1B. Por lo tanto, el tema que les tocó es el mismo. Y por poco se estaban quedando sin tema. Con 0 en el parcial. Porque yo di una fecha, pero no quiero tampoco llegar a ser tan duro, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Ok, les agradezco mucho entonces su asistencia. Nos vemos el día de mañana, donde vamos a desarrollar este tema, los índices de el desarrollo humano y por supuesto los índices de desarrollo humano, en qué consisten, ¿verdad? Cuáles han sido los que se han desarrollado a través de la historia. Si no tienen más dudas, más preguntas, pasen muy buenas tardes y me alegro que me hayan visto. Como siempre les decía antes, ¿se acuerdan, verdad? Lick, buenas tardes.
Buenas tardes. Licenciado. Sí, dime, Elizabeth. Soy Mónica. Mónica, dime. Solo para que me confirme, digamos, usted al final elegiría quiénes van a exponer, ¿verdad? Sí, no, dije yo voy a escoger quién va a exponer, pero a media presentación la puedo suspender para que continúe otro del grupo. O sea que todos tienen que venir preparados. Yo voy a escoger quién va a exponer. Y pasaron 3 diapositivas. Digo yo, vaya, Mónica, suspendí ahí y que siga otro compañero de tu grupo. ¿De acuerdo? O sea que todos tienen que venir preparados para exponer. No sé si te queda claro, Mónica. Sí, y digamos en el caso que solo expongan 2, por ejemplo, solo expongan 2 y en el grupo somos 6. Esos 6, o sea, todos los de mi grupo, no haríamos el parcial. No, no harían el parcial, así es. No harían ok. Ok, perfecto, muchas gracias. Vale, ok. Bien, nos vemos entonces, cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gabriela.